en camino a un acuerdo migratorio, ya que vio los ánimos que son positivos, todo parece indicar. El presidente confirma en la mañanera que sí hablaron de cuestiones migratorias y de regularización. Si bien es cierto, no me cuadra mucho la idea de revivir el tema del programa Bracero, por lo que sé que ha significado. Sí veo con mucho interés y con mucha esperanza que el presidente Andrés Manuel López Obrador logre posicionar este tema de la regularización para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos con un Joe Biden que esperemos logre concretar lo que no se concretó con la enchilada completa entre George W. Bush y Vicente Fox, con Jorge Castañeda como canciller. Ni siquiera concretó el propio Barack Obama, quien falló a su promesa de campaña de regularizar a los inmigrantes indocumentados en sus primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo lo ve? Yo sería muy cauta, Vicente, porque desafortunadamente, y no quiero que se me decepcionen aquí, pero atrás de esto que puede ser una buena relación que baja mucho los niveles de angustia y de ansiedad, eso sí, de cosas que Biden mismo puede aprobar porque son acciones ejecutivas que tienen que ver con que el presidente mismo pueda revertir, por ejemplo, ya lo sabemos, el tema este del quédate en México que está permitiendo que la gente cruce ya a Estados Unidos, o en su momento que ya se apruebe un tipo de visado extraordinario para los Dreamers. Ya se ha anunciado y se ha dicho, pero bueno, estamos esperando que ya se haga efectivo, o lo que llaman ellos trabajadores esenciales, que también es como el descubrimiento de la pandemia, ¿no? Bueno, resulta que quien te da de comer es el trabajador que no tiene documentos, oh sorpresa. Y entonces en ese sentido, bueno, hay propuestas que sí dependen del Ejecutivo, del presidente, pues, pero, y ustedes lo saben, sobre todo quienes nos escuchan en Estados Unidos, Vicente, que el tema de la migración es un asunto doméstico, como dicen allá, y es la pugna a nivel del Congreso. Por eso, sin querer andar defendiendo para nada a Obama, pero la verdad es que no, digamos, al no aventarlo como su primera opción, y él se fue en su momento por el tema de la salud, bueno, pues el asunto se atora en el Congreso, porque en el Congreso, y ahí hay un refilón, Vicente, sin mayoría no se pueden avanzar las propuestas. Si no tiene, y en este momento sí tienen mayoría los demócratas, pero una minoría muy ajustada que para algún tipo de ley, por ejemplo, una cuestión de tema migratorio que ya es de una magnitud superior, necesita no la mayoría más uno, sino necesitan justamente un número de congresistas adicionales que sí implican ganar de los republicanos un voto. Entonces, es una negociación muy complicada. Yo te diría que no depende ni de la buena voluntad de Biden, de sus asesores, que por cierto, ayer estaba la plana mayor con él, ¿eh? O sea, ahí estaban los que son hoy por hoy los hombres y mujeres fuertes en Washington. Entonces, también eso es muy buena señal, digo, lo mismo del lado mexicano. Estamos hablando de una reunión con esas, digamos, esa presencia. Y lo importante es que, aunque haya una intención, por ejemplo, en el caso de la región mesoamericana, no vamos a incluir Centroamérica, de la cual habló López Obrador, bueno, pues es como diciendo, ¿por qué ya que están empezando a empujar este tema de la migración, por qué no le empujan un poquito más y de una vez metemos un programa que, ojo, México tiene un programa de trabajadores agrícolas con Canadá hace mucho tiempo, ya el quito este del de que tú hablabas de los de braceros, que efectivamente tiene ahí problemas porque no concluyó como debe concluir, y es un pendiente y promesa de campaña efectivamente que debe de cerrarse. Pero el otro punto es que México sí ha tenido este programa de trabajadores agrícolas con Canadá en un sentido exitoso, pero en otro, como suele pasar ya con Canadá, con muchas asegúnes que el gobierno mexicano sí tiene que, y sí ha seguido en algunos casos, darle seguimiento, porque sí hay violaciones a los derechos laborales, hay una serie de cosas que, bueno, ya se han documentado. Entonces, el hecho de proponer un nuevo tipo de programa es muy bueno, porque al final es quitar la hipocresía en una movilidad, Vicente, que sería muy fructífera para todos estos países. Porque si tú de repente tienes que 10 millones de personas tienen la posibilidad de ir y venir, viajar, vivir aquí, vivir allá, dinamizas la economía, la estadounidense y la nuestra, ¿eh? O sea, ¿y qué te digo de Centroamérica? O sea, gente que tiene muchísimas ganas de estar
todo 2 meses en México porque acá está su familia, pero no quiere renunciar a vivir en donde vive, caramba, eso es el derecho humano. Entonces, este es un punto que hablaría ya de un nivel demasiado, para mi gusto, demasiado, digamos, progresista, que yo no veo que esté en el universo estadounidense, en el debate político, y desafortunadamente también te voy a agregar algo aquí con un intento también de poner atención, tampoco en México, Vicente, porque cuando López Obrador le pide a Biden que por qué no empiezan a discutir eso, o por lo menos empieza a plantearlo, bueno, México podría hacer su parte. México podría decir, avancemos por una ciudadanía mesoamericana y nos quitamos de tonterías con que no tenemos esa limitación para nuestra propia región, o sea, como dando el ejemplo, vamos, ¿no? Entonces, creo que es un tema que ya ponerlo en la mesa es buenísimo, Vicente, a mí me da mucho gusto, pero sí implica que nosotros tenemos que hacer una tarea muy fuerte, te lo digo, y tendría que extenderme acá y no tengo el tiempo, porque necesitamos hacer muchos cambios nosotros los mexicanos, pero la otra es muy positiva, que ya se diga y que además no se achique un presidente mexicano diciendo, sí, quieren trabajadores mexicanos, pues órale, no es que esté mal, pero también queremos que los respeten y podría darse un programa que les dé seguimiento y protección, pero que ahora sí, Vicente, no nos apliquen la que se aplicó en su momento con este programa de braceros, que Estados Unidos unilateralmente en el 64 se retiró de ese programa, que había durado 20 años en su momento, y así dejó a la gente volando, ¿no? Uh-huh. Es ese primer acuerdo. Y al final de cuentas lo que tenemos es, bueno, pues que finalmente, ahora sí que Estados Unidos actuó como Estados Unidos, ¿no? De manera pues muy unilateral y muy soberbia, y eso sí podría preverlo ahora un gobierno mexicano que además sí sabe de historia. Definitivamente. Oiga, doctora, y reapareció